Si quieres implementar la inteligencia artificial en tu día a día, necesitas primero comprender cómo funciona, para luego aplicarlo en tu trabajo o en tu empresa. Así que ya seas un CEO, manager o un empleado de una empresa que quieres sacarle el máximo partido a la inteligencia artificial, quédate porque te lo voy a explicar en menos de 20 minutos. Cada vez escuchamos más hablar de inteligencia artificial. Allá por 2020 nacía ChatGPT, si no me equivoco, y parecía que al principio iba a ser una moda, pero ha ido cada vez a más y a más y a más. Y esto no para de avanzar. Si consigues entender lo que es la inteligencia artificial de verdad, vas a tener una oportunidad, una ventaja competitiva. Yo no soy programador, tengo una consultora de marketing digital, llevo utilizando la inteligencia artificial desde que salió ChatGPT, he ido probando y haciendo proyectos de todo tipo. Pero es que además también he ido investigando de fuentes fiables como consultores de IBM, empresas muy grandes tecnológicas que realmente saben de lo que están hablando y que llevan años estudiando e investigando la inteligencia artificial. Y todo ese conocimiento, sumado a mi experiencia real y a la experiencia de otros compañeros ingenieros informáticos que han ido aplicando la inteligencia artificial también desde hace muchos años, he querido hacer un resumen muy breve explicándotelo a alguien que no sabe de programación como soy yo. Creo que lo primero de todo es que entremos en este vídeo sin barreras, para que te lleves lo básico que necesitas saber para luego poder aplicarlo en tu día a día, porque si no entiendes qué es la inteligencia artificial, difícilmente vas a comprender cómo aplicarla correctamente y te vas a encontrar luego con barreras que te van a hacer salirte del camino y no aplicarla finalmente, cuando en realidad es más sencillo de lo que piensas. Por eso, lo primero que vamos a hacer es, para entender qué es la IA, vamos a entender ¿cómo nace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial nace del Machine Learning y el Deep Learning, que son dos conceptos que seguramente ya habrás escuchado hace tiempo, que se habla pues desde 2010 o así, que saltó esta tecnología a las empresas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comprender qué es el Machine Learning y el Deep Learning. Pero es que también vamos a ver el concepto global de lo que es la inteligencia artificial y cómo luego utiliza diferentes capas como son el Machine Learning y el Deep Learning para crear la IA generativa o los modelos de lenguaje que conocemos actualmente, los LLMs. Y por supuesto, cómo después todo eso se traduce en chatbots y deepfakes. Así es que, ¿es la inteligencia artificial lo mismo o igual o superior que el Machine Learning o el Deep Learning? No. En realidad la inteligencia artificial es algo que contiene estas capas y concretamente yo creo que lo suyo es darle una definición que ahora te voy a dar exactamente sobre qué es la inteligencia artificial. Pero lo primero de todo vamos a tratar de comprender por qué ahora la inteligencia artificial en 2022 ha saltado tanto al público general, se ha incorporado todavía más en las empresas. ¿Por qué ahora? Pues porque en 2010, cuando eran muy conocidos el Machine Learning y el Deep Learning y se estaba utilizando mucho, del 2010 al 2022 ha sucedido algo muy importante que ha provocado que la inteligencia artificial sea posible. ¿Y qué es? Que la capacidad computacional ha aumentado. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la capacidad de procesamiento de datos y la evolución del hardware en este sentido, es decir, sobre todo la RAM, aunque también otros componentes, ha evolucionado de tal manera que nos permite llevar el Machine Learning y el Deep Learning, por así decirlo, a otro nivel, que es la inteligencia artificial. Así es que, ahora que ya usamos la IA a diario, ¿no te has preguntado en algún momento, vale, yo uso ChatGPT y tal, pero ¿qué coño es? ¿Es un auto completar como la tabla de Google Search? ¿Es un chatbot? ¿O qué es exactamente? ¿Qué hay detrás de esa inteligencia artificial que uso todos los días? Bueno, pues para continuar con el vídeo vamos a darle una definición simple, si te parece, ¿de acuerdo? Vamos a llamar a inteligencia artificial a lo que persigue igualar o superar las capacidades o inteligencia de un ser humano. ¿Y qué es la inteligencia de un ser humano? Bueno, pues vamos a sentar como base en este vídeo, porque la inteligencia humana es algo muy complejo de definir, pero podemos asumir, yo creo que estarás de acuerdo conmigo en asumir como base para este vídeo, que la capacidad o que la inteligencia humana es la capacidad de aprender, inferir y razonar, entendiéndose aprender como descubrir información nueva, inferir como extraer conclusiones de información que no se ha dicho de forma explícita y razonar como coger dos ideas, juntarlas y llegar a algo nuevo. Por lo tanto, como te decía, esto va a ser la base de nuestro vídeo. La inteligencia artificial es capaz de superar o igualar la inteligencia humana, que es aprender, inferir, o que vamos a definir como aprender, inferir o razonar. Por lo tanto, te voy a ir marcando aquí un diagrama en el que vas a ir entendiendo las diferentes capas de la inteligencia artificial para verlo de forma muy sencilla, ¿de acuerdo?
Lo primero de todo, tienes que comprender que la inteligencia artificial es una fórmula. Además, una fórmula que existe desde hace un montón de años, ¿vale? Este científico, Cauchy, en 1847 se inventó la fórmula de gradient descent, que es de la que parte toda la inteligencia artificial, todo el programa de inteligencia artificial. La fórmula es tan sencilla como que nuevo es igual a anterior menos el error de ese anterior. ¿De acuerdo? Y en todo esto se basa toda la inteligencia artificial. ¿Por qué cuando ha avanzado el hardware ha sido el boom de la inteligencia artificial? Porque imagínate si esta fórmula tan simple la aplicamos a todas las variables de un problema complejo y le empezamos a poner pesos, que ahora lo vamos a ver, si podemos hacer esta fórmula en infinito, en bucle infinito, al final lo que vas a encontrar es que anterior menos error va a ser igual a perfección. Bueno, si es muy abstracto, no te preocupes porque ahora mismo lo vamos a entender con las diferentes capas. Pero el caso es que este crack, Cauchy, inventó ya en 1847 la fórmula de la inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial lo que hace es, a través de esta fórmula, dividir un problema en variables, asignarles un valor aleatorio, que llamaremos peso, a cada variable y de esta manera va aprendiendo sola, resolviendo esas variables con la fórmula y asignándole peso a cada variable a través del error para aprender cuánto debe contribuir cada variable a la solución final, resolviéndolas todas finalmente, ¿de acuerdo? El peso no decide si una variable se resuelve o no, por supuesto, todas se resuelven, pero sí que decide cuánto contribuye cada una al resultado final. Al final esto es un programa, es un software que corre en un ordenador o a día de hoy en ordenadores súper potentes, ¿vale? La diferencia con un programa normal es que tú no le dices qué variables importan más, tú pones a funcionar la fórmula y funciona sola a través de estos pesos aleatorios, ajustando esos pesos sobre la importancia de la solución de cada variable. Y dentro de la inteligencia artificial podríamos, para utilizar esta fórmula se basa el programa de el Machine Learning. Permíteme hacer una pequeña pausa, porque hacer este tipo de contenido requiere un montón de horas de preparación, investigación, grabación, edición, todos los procesos que requiere para que puedas después disfrutar de este contenido de forma totalmente gratuita que puede ayudarte en tu día a día, ya sea en marketing digital o en inteligencia artificial. Por eso te invito a que te tomes este momento para ir a nuestro canal, suscribirte y dejarnos un like en este vídeo. Es un pequeño gesto, pero nos ayudas mucho para seguir avanzando. Y ahora continuemos con el vídeo que estabas viendo. El Machine Learning es un algoritmo que aprende solo de los datos, identificando patrones sin reglas escritas a mano, ¿de acuerdo? Que va a ser muy importante ¿para qué? Para solucionar esta fórmula. Porque si va identificando patrones que han fallado una vez que va solucionando esta fórmula, entonces va a ser capaz de encontrar el patrón que falta en la siguiente y de ver cuánta importancia tiene en la solución final. Por lo tanto, va identificando patrones y después autocompletando o solucionando el patrón siguiente. Por ejemplo, si tenemos este caso en el que tenemos un cuadrado, un círculo, un triángulo, un cuadrado, un círculo, un triángulo, si le damos esta información previa al algoritmo, lo que va a deducir es que el siguiente patrón efectivamente va a ser que un cuadrado, ¿de acuerdo? Cuantos más datos, por tanto, le demos al Machine Learning, más precisa será la predicción. Por eso nos dicen siempre que con la inteligencia artificial tenemos que entrenarla y tenemos que darle los mayores datos, la mayor capacidad de datos posibles. Y por eso, precisamente, con la evolución de la capacidad computacional del hardware, la inteligencia artificial mejora, porque el Machine Learning que funciona dentro de ella ha hecho que esa fórmula funcione muchísimo mejor. Luego, dentro o una capa más de la inteligencia artificial que nos sirve para solucionar esa fórmula, para que esa fórmula que existe desde hace tantísimo tiempo ahora sea mucho más factible de utilizar y de servirnos para llegar a la solución final, es el Deep Learning. El Deep Learning es la manera de distribuir las diferentes fórmulas de cada variable. Imaginemos que tenemos un problema, ahora vamos a ver un ejemplo, pero imaginemos que tenemos un problema que lo divide en muchas variables. Las redes neuronales, el Deep Learning lo que hace es distribuir esa capa de fórmulas que se van autosolucionando hasta llegar a la final. Pero además le añade el sistema de pesos, que esta es una de las claves para que se autosolucione sin nuestra intervención, ¿vale? Ese sistema de pesos es la clave para que sea inteligencia artificial, es decir, para que sea independiente, que sea autónoma. Entonces, la única forma en que una variable deja de importar es si su peso converge a casi cero después de miles de iteraciones. Y eso, por supuesto, solo pasa si esa variable genuinamente no aporta nada a la respuesta, ¿vale? También hay que tener en cuenta aquí que
más iteraciones no arreglan un peso mal calibrado. Ojo, lo que arregla un peso mal calibrado es ajustarlo en la dirección correcta, es decir, ir dándole el valor adecuado. A veces será mayor, a veces será menor. A veces tendrá mayor importancia en la solución final una variable y a veces tendrá menos, ¿vale? Ahora vamos a ver un ejemplo. Entonces, del Deep Learning quiero que te quedes con que es la forma de distribuir la solución de la misma fórmula para las diferentes variables que influyen en el problema y que se vale de un sistema de pesos aleatorios para acabar encontrando la solución final perfecta, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace eso? Pues mira, por ejemplo, imagínate, tenemos un problema que es si un usuario hará una compra de nuestro e-commerce mañana, ¿vale? O si comprará un producto concreto. Claro, en un problema de este tipo influyen muchas variables, ¿no? Como por ejemplo, qué edad tiene, qué sueldo tiene o el historial de compras, ¿no? Y cada una de ellas, si lo piensas, tendrá mayor o menor importancia, ¿no? Porque, por ejemplo, una persona que tenga un historial de compras muy repetitivas, de un ticket muy parecido al producto que queremos saber si va a comprar o no, y aunque tenga un sueldo más bajo que otra persona o una edad diferente a otra persona que tiene un sueldo más alto, va a tener muchísima más relevancia una persona que tenga historial de compras muy repetitivo con un ticket medio muy parecido al del producto, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el sistema de pesos es, al principio no sabe cómo hacerlo, ¿vale? Pero va a asignar un peso a cada variable aleatorio, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaros que pues a edad le da un 0.1 de peso, a sueldo le da un 0.8 y al historial de compras le da un 0.5. A cada una de las variables le aplica la fórmula y lo que sucede es que cuando le aplica la fórmula descubre que, por ejemplo, la solución final falló mucho. Entonces vuelve a aplicarle de forma aleatoria, pero modificando a cada variable el peso que, por supuesto, influye en la solución final, ¿no? Por lo tanto, imaginaros que cogiendo la variable de sueldo, esto obviamente lo hace con todas las variables, de ahí la importancia de la capacidad computacional. Entonces, imaginaros que, por ejemplo, la de sueldo dice, bueno, pues si falló mucho, entonces lo que vamos a hacer es modificarlo bastante. De 0,8 lo pasamos a 0,5. Con 0,5 le vuelvo a aplicar la fórmula, vuelvo a aplicar a todas las variables la fórmula y ahora ha fallado poco después, ¿no? Entonces le voy a aplicar un 0,60, de 0,65 le voy a aplicar un 0,72, le voy a subir un poquito porque había fallado poco. Venga, pues al final le acaba encontrando. Es así hasta encontrarle no solo la solución a la variable, ¿vale? Sino también la importancia, por así decirlo, que tiene en la solución final. En este caso, imaginemos que tiene un 0,72 de importancia en la solución final, ¿vale? Y con esta variable, la fórmula final es correcta o da con la solución. Así con millones de repeticiones y los pesos llega un momento en el que dejan de ser aleatorios y se convierten en experiencia acumulada, que esto es muy interesante. Como te digo, imagínate infinito con esto, con esta fórmula y con cada variable hasta que llega a la solución final en cuanto a pesos y también en cuanto a pues, la edad, en qué franja de edad comprará, será más probable que compre. Pues si ella, imaginaros que el usuario tiene 40 años y la franja de edad que más probable compre es de 30 a 50, pero tiene un 0,5 de peso, ¿no? En cambio, como te decía, el historial de compras, que lo lógico es que sea lo más importante, o sea, que sea más relevante que la edad y el sueldo, pues va a tener mucha mayor importancia. A través de estas variables va a deducir, según estas variables aplicadas al usuario, si realmente ese usuario tiene probabilidad de comprar o comprará o no. Y probablemente estará muy cerca de acertar. Estará muy cerca de acertar, cuantas más variables tenga, más precisa será, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, ahí es, como te decía, donde entra el Deep Learning. Pero fíjate que estamos usando todas las capas anteriores. Estamos utilizando la fórmula, estamos utilizando el Machine Learning para identificar patrones y estamos utilizando, por supuesto, el sistema de pesos. Como te decía, esto es una forma de entender la inteligencia artificial simple, ¿vale? Y sin código, para que lo entiendas, lo tengas en tu cabeza y para que veas la importancia de cada capa y, por lo tanto, cómo aplicarlo a tu empresa o a tu día a día, ¿de acuerdo? La siguiente capa que veríamos sería, oye, pues ahora que ya tengo la solución o que tengo el sistema para ir encontrando la solución, pues tendrás que ofrecerme la solución, ¿no? El ordenador, el software tendrá que ofrecerme la solución en forma de texto, audio o vídeo, como hacemos nosotros, ¿no? Pues comunicarse con nosotros para darnos esa solución. Y por lo tanto, tenemos esta capa que es la parte de la IA generativa que genera contenido nuevo desde los patrones o soluciones que hemos encontrado. Así que esta IA generativa es lo que vemos hoy en día con los LLMs, con ChatGPT, ¿no? Los modelos de lenguaje y demás. Cuanto más contenido inicial le hayamos proporcionado, por supuesto, mejor será la calidad de la solución, como te decía antes. Y esta IA generativa se puede ver en diferentes formatos, que esto ya te va a sonar, que son los modelos de lenguaje,
ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, diferentes modelos de lenguajes, pero también, por supuesto, seguramente habrás probado pues diferentes IAs de audio que te generan, que te dan la solución final en forma de audio, o también utilizamos, por ejemplo, el modelo de ChatGPT de hablarle por voz, que nos traduce la voz a texto, a lenguaje, y al revés también. También habrás escuchado hablar o habrás visto los deepfakes o los vídeos en los que sale una inteligencia artificial que es mentira pero que parece real, ¿no? Avatares de inteligencia artificial. Entonces esas son diferentes formas de entregar esa solución final, porque piénsalo, al final un vídeo generado por IA está identificando patrones, está analizando otros, ha necesitado analizar otros vídeos, ¿vale? Que de miles de personas o de sitios y tal, cuanto más información tenga de otros vídeos, de fondo, de expresiones de la cara, de tal, mejor será el resultado que te ofrezca. Y cuanto más vayamos avanzando en la capacidad computacional, tú imagínate o sea, los avances que puede haber en esto, ¿no? Si hoy en día, pues a veces la boca no se ve muy bien, pero mejora a pasos agigantados, ¿no? Cada mes, cada 2 meses. Esto al final, piensa que una imagen, un vídeo, no deja de ser también información, no deja de ser también números, código, es código, ¿de acuerdo? Entonces, ese código al final le puede aplicar también la fórmula de inteligencia artificial, es tan sencillo como eso, por lo tanto aplica el mismo concepto para todas las IAs, todos los formatos de entrega de inteligencia artificial, que es darle la mayor información posible, entrenarla el mayor número de veces posible, porque identifica patrones y de esta manera va a identificar cada vez mejor los patrones, porque cuanto más entrenamiento, más precisa va a ser a la hora de calcular pesos y menos iteraciones va a necesitar con las variables y la fórmula para llegar al peso idóneo de cada uno. Tú imagínate, si a tu inteligencia artificial ya le has hecho pasar por este problema con el ejemplo que te he puesto de si comprará o no un usuario y encima lo hace millones de veces todos los días, pues obviamente una vez que identifique cuánta importancia tiene cada variable en la solución final, pues eso ya lo va a ir aplicando y va a ser tema de, cuando se equivoque, ir ajustando cada vez menos, hasta que llegue a un punto que no necesite hacer tantas iteraciones. Lo que necesitas es justo esto, el que tu IA será más inteligente cuantas menos iteraciones necesite hacer, porque ya ha resuelto un problema muchas veces, ¿de acuerdo? Por ejemplo, como te decía, si comprará el producto, tú tienes un e-commerce y necesitas entender mejor a tu audiencia para poder impactarles mejor, para poder enseñarles los productos en el día correcto, en identificar patrones, ¿no? Para saber qué usuario te compra y si un usuario que tienes dentro de tu base de datos sale rentable, impactarle más con marketing o no. Entonces, vamos a hacerlo de forma simple, puedes, como te decía, dividirlo en variables, edad, sueldo, historial. ¿Dónde entraría el Machine Learning y el Deep Learning? Pues aquí, en esas variables, aplicarles la identificación de patrones y la fórmula con los pesos, haciendo esa fórmula de forma infinita a cada variable hasta iterar millones de veces y llegar a la solución final como veíamos antes. Otro ejemplo, pues al problema de si lloverá mañana, imagínate que le damos 4 variables del problema como temperatura, humedad, viento o presión atmosférica. A cada variable le asignamos un valor aleatorio como punto de partida. Por ejemplo, a temperatura 0,3, a humedad 0,6, a viento 0,7 y a presión atmosférica 0,2. Y al final, después de miles de iteraciones, se queda en esos pesos y predice que mañana no llueve. Pero llega mañana y sí que llueve. Por lo tanto, automáticamente detecta que se ha equivocado, que es un error y que los pesos eran incorrectos. Por lo tanto, lo que hace es meterse otra vez en cada variable y empieza a iterar, ¿de acuerdo? Hasta que encuentra la solución final, como en el caso anterior, ¿vale? Estamos llegando al final del vídeo. Yo creo que llegados a este punto, la pregunta es, ¿funciona como nuestro cerebro? Pues más o menos. Podríamos hacer algún paralelismo. Esta parte la he inventado yo totalmente. Quiero decir, esta parte no está contrastada, lo otro sí. Pero para mí, para yo entenderlo, he querido hacer una especie de paralelismo. Para mí, la inteligencia artificial general sería igual a nuestra inteligencia. El machine learning para mí sería igual a la experiencia, porque al final son patrones de los que aprende y a partir de los cuales genera la solución final. El deep learning sería como la lógica, por ese sistema de pesos aleatorios, aunque es cierto que la lógica también podría llamarse a la fórmula de la IA, pero bueno, a mí me gusta pensarlo así. La IA generativa sería nuestra imaginación y el LLM, el modelo de lenguaje, sería nuestro lenguaje. Es decir, la inteligencia artificial tiene su propio sistema de capas que podrían identificarse como un cerebro o que funciona como un cerebro humano desde mi punto de vista, ¿no?
Por supuesto, esto irá mejorando cada vez más. Una vez que has comprendido qué es la inteligencia artificial, quiero que te quedes con esos conceptos, quiero que te quedes exactamente con este diagrama, que yo creo que a través de este diagrama se entiende muy bien lo que es la inteligencia artificial, que tiene diferentes capas para aprender, para identificar patrones, para aplicar la fórmula que tiene y de esta manera entregarte la solución final. Y una vez que tienes esto claro, ya no te vas a frustrar tanto con la inteligencia artificial, porque si comprendes lo que es, vas a entender que si no te está dando una buena respuesta, no es su culpa, sino la tuya, porque no la estás entrenando bien. Y al final, ¿esto a qué nos lleva? Pues a que la inteligencia artificial es tu mejor empleado. Es como convertir la IA en tu mejor empleado o en tu empleado más productivo. Tú cuando empezaste, cuando terminaste la carrera, te pusiste a trabajar, ¿no? Y habías ya estudiado una teoría, incluso habías hecho algunas prácticas, ¿verdad? Pero no eras la persona que tiene la capacidad de solucionar un problema tan específico como el que a lo mejor soluciona, pues, no sé, un experto en ingeniería espacial. Porque al principio de su carrera no se ha entrenado lo suficiente y aunque haya estudiado, le hayamos dado algo de contexto, todavía la experiencia le tiene que hacer mucho más inteligente o mucho más preciso a la hora de solucionar los problemas, ¿no? Vamos a decir. Pues lo mismo pasa con la inteligencia artificial. ¿Cómo convertir la IA en tu empleado más productivo? Piensa en la IA como si fuera un empleado, como si fuera una persona que, por supuesto, no tiene muchas cosas del ser humano, pero sí que su cerebro, su sistema funciona de forma muy parecida. Y por lo tanto, cuanta más información le des, cuanto más entrenamiento le des y más la utilices, mucho más precisa va a ser. Y ojo, no va a ser perfecta desde el minuto 1 y muchas veces se va a poder equivocar. Aquí de lo que se trata es de utilizarla como una amplificación de tu trabajo, del trabajo de la empresa, como un potenciador, como un optimizador de tiempo. Y de esta manera, pues si ahora que entiendes cómo funciona, vas a poderla aplicar. Haré otro vídeo sobre cómo convertir concretamente la IA en tu empleado más productivo, ahora que ya entiendes qué es la inteligencia artificial. Te pido que me dejes un like aquí, que nos sigas en el canal para seguir aprendiendo sobre inteligencia artificial, pero también sobre marketing digital, sobre paid media, con nuestra consultora de George Growth, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.